Buenas tardes, nuestro grupo es de electricidad. Vamos a hablar sobre la aplicación de la derivada en los circuitos eléctricos con la ley de Ohm. Los integrantes somos Nelson Rodríguez Santos, Oso Benjamín Ordóñez Torres, Steven Rodrigo Shingre Yupa, Janet Gabriela Cuello Orozco y Alexander Gonzalo Chuñillo Suárez. A continuación, una pequeña introducción. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como, por ejemplo, energía calorífica, energía lumínica o energía mecánica. Los elementos de un circuito eléctrico se utilizan para conseguir son los siguientes. Generador. Parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión de entre sus extremos. Conductor. Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. Resistencia eléctrica. Son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Interruptor elemento, que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso. A continuación, mi compañero. Yo hablaré sobre las resistencias de los conductores eléctricos. La resistencia es la oposición que encuentra la corriente eléctrica para pasar por los materiales y esta depende de tres factores. El primero, el tipo de material. Cada material presenta una resistencia diferente y unas características propias. Habiendo materiales más conductores que otros, a esta resistencia se la llama resistiva, representada con la letra P, y tiene un valor constante. Se mide en ohm por metro. La longitud. Cuanto mayor es la longitud del conductor, más resistencia ofrece. Se mide en metros. La sección. Cuando más grande es la sección, menos resistencia ofrece el conductor. Se mide en metros cuadrados. La resistencia de un conductor se cuantifica en ohmios y se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Resistencia es igual a P por L sobre S. A continuación, mi compañero. La ley de Ohm. A continuación, una breve historia. Georg Simon Ohm nació en Erlangen, Alemania, el 16 de marzo de 1789, en el seno de la familia protestante, y desde muy joven trabajó en la cerrajería de su padre, el cual también hacía las veces de profesor de su hijo. Tras su paso por la universidad, dirigió el Instituto Politécnico de Nuremberg y dio clases de física experimental en la Universidad de Múnich hasta el final de su vida. Falleció en esta última el 6 de julio de 1854. Poniendo a prueba su institución en la física experimental, consiguió introducir y cuantificar la resistencia eléctrica. Ohm es mundialmente conocido gracias a su formulación de la relación entre intensidad de corriente, diferencia potencial y resistencia que constituye la ley de Ohm. Por ello, la unidad de resistencia eléctrica se denominó ohmio en su honor. La ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. La intensidad se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. La fórmula para la intensidad es I igual sobre voltaje sobre resistencia. Con ello podremos solucionar multitud de problemas relacionados con los campos eléctricos, electrónicos y magnéticos. La ley podemos verla expresada de distintas maneras. Una es la ley de en forma algebraica. Otra es la ley de Ohm en forma de fracción. Y la última es la ley de Ohm en forma geométrica, donde la I hace referencia a la intensidad que es medida en amperios, la V que es el voltaje, que mide los voltios, y por último la R que es la resistencia que es medida en ohmios. Con la ley de Ohm podemos ser capaces de calcular en un circuito eléctrico una magnitud partiendo de las otras dos magnitudes. Estas tres magnitudes fundamentales de la electricidad
tensión, intensidad y resistencia se relacionan entre sí por medio de la ley de Ohm. A continuación, mi compañera. A continuación, mi tema es corriente o tensión eléctrica, voltaje. En instalaciones eléctricas en viviendas podemos medir el voltaje en cualquier enchufe o toma corriente. Cuando hablamos de voltaje nos referimos a la tensión, que es la diferencia de energía que existe entre dos puntos distintos de un circuito eléctrico, y esta hace que la corriente circule proporcionando la luz. Para crear una diferencia de tensión entre dos puntos hace falta un elemento producto de fuerza llamada fuerza electromotriz. Se representa con la letra V o U en las fórmulas y nos indica los voltios de un circuito eléctrico, tanto en corriente alterna como en corriente continua. ¿Cómo medir el voltaje? El voltaje lo mediremos con un volímetro o un polímetro, y midiendo en paralelo conecta a los agujeros una toma de corriente. V voltaje es igual a voltios V. A continuación, intensidad eléctrica, amperios. Cuando hablamos de intensidad nos referimos a los intensidad o amperios que tiene un circuito eléctrico. Haciendo un símil con el agua, nos referimos a la presión de una tubería de agua. La intensidad es la cantidad de corriente que pasa a través de un conductor, cable conductores de electricidad, en un determinado periodo de tiempo. Se representa con la letra I mayúscula, y en las fórmulas nos indica los amperios que circulan por un circuito. ¿Cómo medir la intensidad? La intensidad la mediremos en serie con un amperímetro conectado en serie con el circuito, o bien con un amperio pasando con un cable por el interior de la pinza amperial. I mayúscula es igual a intensidad igual a amperios A. A continuación, resistencia eléctrica, ohmios. Cuando hablamos de resistencia nos referimos a la resistencia u oposición que tiene un elemento al paso de la corriente eléctrica. Se representa con el símbolo omega, y en las fórmulas nos indica la resistencia que ofrece un elemento al paso de la electricidad. Esto quiere decir que cuando mayor sea la resistencia al paso de la corriente, menor será la intensidad o cantidad de electricidad que pasa por este conductor. ¿Cómo medir la resistencia? La resistencia la mediremos con un ohmímetro conectado en paralelo a la resistencia a medir. Lo más común es medir los ohmios, amperios y voltios con un polímetro. A continuación, mi compañero. Buenas, yo voy a explicar el ejercicio de la siguiente manera. La carga total que entra en una terminal está determinada por Q, 5T, seno de 4πt por microcolumbios. Nos dice que hay que calcular la corriente dada en un tiempo, que es 0.5 segundos. Bueno, entrando a términos donde nos dice que Q es la carga transferida en columbios, I es la intensidad de corriente dada en amperios, y T el tiempo transcurrido dado en segundos. Donde tenemos que resolver es derivar la intensidad de corriente en amperios para sustituir el tiempo, y eso nos da la corriente, la intensidad de corriente. Bueno, las reglas que vamos a utilizar en este ejercicio son la regla de diferencia del producto y la regla de diferencia de la función seno. ¿Qué nos dice la regla de diferencia del producto? Que la derivada de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Y la regla de diferenciación de la función seno nos dice que la derivada del seno es igual a la función coseno. Bueno. Siguiente. Bueno, tenemos el ejercicio donde
y es igual a la derivada con respecto a x de 5t seno de 4 pi t. Eso en microcolumpios. Columpios sobre segundo tenemos entendido que es amperios y eso nos queda en microamperios. O sea que el próximo procedimiento es I, que es igual, como tenemos ahí 5t por seno del argumento que es 4 pi t, eso es aplicaremos la regla diferencial del producto, donde queda 5t es igual a la derivada de seno de 4 pi t más seno 4 pi t por la derivada con respecto al tiempo de 5t. Ahora, derivamos eso. 5t pasa normal porque no lo estamos derivando. Y la derivada de seno 4 pi t con respecto al tiempo nos da, la derivada del seno nos da coseno. O sea, coseno del argumento de 4 pi t más seno de 4 pi t, eso queda normal. Y la derivada de 5t con respecto al tiempo nos da 5 microamperios. Ahora, nos queda I es igual a 20 pi t por coseno de 4 pi t más 5 seno de 4 pi t, todo eso entre paréntesis y por microamperios. Bueno, tenemos la función sustituida ahí y solo sustituimos el valor con el tiempo, lo que nos da un valor de... No, sustituimos con el valor del tiempo, que son 0.5 segundos. Eso es igual, eso es igual a un medio. Un medio. Sustituimos donde tengamos la variable del tiempo, que un medio por 20 es igual a 20 medios por coseno de 4 medios pi más 5 seno de 4 medios pi por microamperios. Simplificamos esos valores y aplicamos las leyes de la trigonometría, nos da 10 pi por coseno de 2 pi más 5 seno de 2 pi microamperios. Ahora, y simplificamos el valor utilizamos identidades trigonométricas con los ángulos notables, que el coseno de 2pi nos da 1 y el seno de 2pi nos da 0. Coseno de 1 da 1 y 5 por 0 da 0. Nos queda es igual a I es igual a 10pi, que multiplicándolo sería 31.42 microamperios. La corriente total que entra en dicha terminal es igual a 31.42 microamperios. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Yo soy Alexander Chonillo del grupo de la carrera de electricidad. Lo que yo voy a hacer a continuación es mostrar el ejercicio anterior que hizo mi compañero, por esta vez plasmado en lo que sería en la plataforma de MATLAB, la cual ha sido muy importante y en este transcurso de este semestre y de mucha importancia. Lo que vamos a hacer ahora, obviamente, sería abrir lo que sería la plataforma de MATLAB y vamos a darle en el botón de New Script. Se nos abrirá aquí una pequeña pantalla donde vamos a poner los códigos o comandos que vayamos a utilizar, en este caso para hacer el ejercicio anterior. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando o código que es para presentar pantalla, el cual es fpr intf. Pues en algún caso que nosotros nos olvidemos del comando o código, la misma plataforma nos dará opciones de cuál es el comando que queramos utilizar en este caso. Entonces, una vez hecho esto de aquí, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis y dentro de esto vamos a presentar lo que sería el texto que vamos a querer utilizar o el texto que vayamos a presentar. En este caso vamos a poner una comilla, perdón que tenga que abrir el bloc de notas, pero es que al momento de poner lo que sería la comilla, el comando de la comilla no me deja, entonces por eso tengo que copiarla y pegarla acá. Entonces, una vez hecho esto de aquí, lo que vamos a hacer a continuación es poner el texto que queramos que se presente en pantalla. En este caso voy a poner calcular la corriente de la siguiente función y vamos a poner lo que sería la primera fórmula, que en este caso sería T es igual a 1 sobre 2F y listo. Cerramos con punto y coma y nos vamos a la segunda línea de codificación. Para lo siguiente vamos a poner el comando sims, que como les digo siempre nos va a mostrar opciones. Le damos en la letra T y listo. Vamos a la tercera línea y vamos a poner lo que sería la forma en la cual la fórmula
para poder calcular la función. Entonces vamos a poner en esto, vamos a poner f es igual, abrimos paréntesis, ponemos 5 por t, nos pasamos a lo siguiente, le ponemos otra vez multiplicado por sin, abrimos, ponemos 4 por pi por t, y ya tendríamos la tercera línea de código. Esto sería la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular. Entonces nos vamos a la cuarta línea de código y vamos a poner fd es igual a d y ff, abrimos paréntesis, ponemos la letra f dentro del paréntesis. Nos vamos a la quinta línea de código y dentro de esto vamos a poner f. Otra vez vamos a presentar en pantalla el comando para poder indicar que vamos a la respuesta de del ejercicio que hemos hecho. Entonces vamos a poner el comando de presentar en pantalla, ponemos fr, fp-r-i-n-t-f, abrimos de nuevo paréntesis, ponemos comillas y dentro de esto vamos a poner la derivada de la función e, damos 2 puntos, ponemos por ciento s y vamos aquí a poner el slash, pero de la otra manera. Entonces ponemos al 92, copiamos, le doy aquí y vamos a poner n. Una vez hecho esto, nos pasamos a la siguiente, damos aquí, le vamos a dar en el comando char y dentro del comando char ponemos paréntesis, vamos a poner fd, ponemos otro paréntesis y cerramos con punto y coma. Ya una vez hecho esto de aquí, nos pasamos a la sexta línea de código, vamos a poner subs, abrimos paréntesis, vamos a poner fd, t, 1 sobre 2 y ya tendríamos aquí lo que nos tendría que dar la respuesta de la codificación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner en prueba lo que sería perdón, que aquí me equivoqué en algo. Esto va así, perdón, no cerramos hasta acá. Y bueno, una vez hecho esto aquí ya tendríamos lo que sería ya planteado el ejercicio en MATLAB. Lo que haremos ahora ya es poder ver si la codificación funciona y nos dé la respuesta del ejercicio. Nos va a salir de una manera sumamente ya hecha, por lo cual le vamos a dar aquí. Abrimos esto de aquí para que se vea el proceso completo. Y como pueden ver, aquí está el proceso que hemos hecho en el comando window. Aquí nos sale calcular la corriente de la siguiente función. Aquí ha hecho lo que sería la fórmula para poder sacar lo que sería la respuesta o la derivada. Y como pueden ver aquí ha hecho todo el proceso, lo cual nos da una respuesta de 10 elevado a pi o 10 multiplicado por pi. Entonces esperando pues que haya sido un ejercicio que se pueda entender y que el profesor también lo haya podido entender. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado nuestro proyecto y de antemano muchísimas gracias, profesor, que tenga una muy buena tarde.